Muy bien, pues vamos a estudiar o vamos a seguir estudiando, amadas hermanas, la carta a los Efesios. Tengo entendido que ya estudiaron el capítulo 1, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué aprendieron del capítulo 1? ¿Qué se les quedó? ¿Qué han vivido en estas semanas sobre el capítulo 1? Las adopciones, somos adoptados, somos adoptados. ¿Qué más? Nuestra herencia es espiritual, amén. ¿Qué más? Todas esas cosas, ¿no? De hecho, el capítulo 1 básicamente habla de todas las acciones que Dios ha hecho a favor de nosotros, que nos ha predestinado, nos ha adoptado, nos ha justificado, nos ha redimido, etcétera, ¿no? Y todas esas son acciones que Dios ha hecho a nuestro favor. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y me gustaría que pudiéramos leerlo, después oramos y empezamos con el estudio, ¿sale? Vamos a capítulo 2 de Efesios y vamos a leer del versículo 1 al 10. Yo lo leo, ustedes me siguen con sus vistas. Dice así la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanas. Padre Santo, te agradecemos que podemos estar aquí reunidos, podemos alabarte, Señor, libremente, podemos pasar un gran tiempo de convivencia entre hermanos y hermanas. Pero sobre todo, Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, podemos escudriñarla y te rogamos, Padre, que en esta mañana tú nos permitas, por medio de tu Espíritu Santo, tener entendimiento, Señor, que podamos abrazar esta palabra, que puedas tú implantar esta palabra en nuestro corazón y que no entre solamente de oídos, Señor, sino que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Te pido por todas estas damas que están aquí el día de hoy, Señor, bendícelas y bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y amado Salvador. Amén. Muy bien. Muchos cristianos, amadas, imaginan la salvación como si el hombre estuviera ahogándose. Es decir, el hombre se encuentra a la deriva en el mar, en el océano, y se está ahogando. Entonces, como si llegara un barco gigante, el barco de la salvación, entonces Cristo ve que esa persona se está ahogando, entonces le lanza un salvavidas. Y la persona que se está ahogando, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues agarrar el salvavidas. Muchas personas ven el cristianismo así, o la salvación de esta manera. Dios te lanza algo para que tú te agarres, pero la verdad es que no es así. Eso está muy alejado de la realidad. Nosotros, antes de Cristo, no estábamos naufragando en el océano de la desesperación. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. No estábamos chapoteando para ver si podíamos sobrevivir buscando auxilio. Estábamos nosotros 1000 metros debajo del océano, siendo un cadáver putrefacto, siendo comido por los peces, porque estábamos muertos. Lo que hace Cristo es lanzarse un clavado, sacar esos huesos y darles vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Jesús hace es darnos vida y vida en abundancia. Lo que vamos a estudiar en esta mañana, amados, amadas, precisamente es eso, la gloriosa y sublime gracia de nuestro Dios. Ahora, vamos al punto número 1, vamos a ir avanzando y dice lo siguiente, el punto número 1 es
Diagnóstico preciso. Muertos, no enfermos. Diagnóstico preciso. Muertos, no enfermos. Hace como 8 meses estaba yo todavía en otro trabajo y yo tenía ya muchos años en ese trabajo y me comenzó un dolor aquí, en esta parte, como en la espalda baja, del lado derecho. Y yo se lo atribuía a que pues pasaba muchas horas sentado todo el tiempo. Entonces fui con el doctor, le dije, oye doctor, pues me duele aquí, cuando me estiro, me hago para atrás, me truena la espalda, pues como que se me aligera un poquito el dolor. Y me, va, pues es dolor muscular. Y ya me dio algunos medicamentos, se me calmaba paulatinamente y pasaron 2 semanas y el dolor me regresó otra vez aquí. Entonces fui con mi cuñada que es fisioterapeuta porque yo pensaba que era algo muscular, porque el doctor me había dicho que era algo muscular y ya, me daba masajes, ¿no? Una semana de masajes y se me quitaba. Pues me sentía muy bien, ¿verdad? Relajado. Y recuerdo que en una ocasión estaba yo en el retiro del grupo de la alabanza y en uno de los tiempos recreativos había una alberca, entonces me eché un clavado. Y en ese momento sentí como que algo se movió dentro de mí. Y fue como un pequeño dolorcito y dije, ching, esto pues no está normal, ¿no? Y me siguió doliendo. Pero me tomé una pastilla, me acosté a dormir y se me quitó. Pues estuvo raro, pero bueno, se me quitó. Y recuerdo que después, un domingo aquí en la iglesia, creo que estábamos en inscripciones o algo así, me empezó un dolor horrible, horrible, horrible. Un dolor que yo jamás había experimentado y dije a los chicos que me estaban apoyando, amigos, discúlpenme, sigan aquí, pero me tengo que ir porque me duele mucho. Me fui a mi casa y en cuanto llegué a mi casa, me acosté, me tomé un medicamento, un ketorolaco de esos que son fuertes, ¿verdad? Para ver si se me quitaba. Y se me quitó paulatinamente, pero luego regresó el dolor con más fuerza. Y es el dolor más horrible que jamás he experimentado en mi vida. Yo literalmente estaba mordiendo a la almohada porque era un dolor horrible. Entonces, mi suegro, que es médico radiólogo, me dijo, bueno, pues llevo unas inyecciones para que puedas moverte y te llevamos al doctor. Entonces, llevó unas inyecciones, me inyectaron y pues fuimos al doctor. Me hicieron una tomografía y en la tomografía salió que yo tenía una piedra de 0.6 milímetros que había salido del riñón y ya estaba como bajando. Pero era un dolor horrible. No sé si alguna vez ustedes han tenido una piedra o tiene un familiar que tiene una piedra, pero se siente horrible. Es horrible. Es como cuando nos da gripa también, ¿no? Más o menos. Pero era un dolor muy feo. Ahora, ¿a qué voy con esto? A mí cuando fui al doctor por primera vez me dieron un diagnóstico muy genérico. Pues es algo muscular. Y recuerdo que estuve así como 2 meses y, y gasté un montón de dinero en medicamentos y todo esto. Y la verdad es que no era eso. Ya hasta que me dio el dolor ese agudo y me pudieran hacer un diagnóstico de que con estudios, tomografía y todo, pues ya el doctor pudo saber que realmente se trataba de una piedra. Ahora, ¿a qué voy con esto? Muchas veces en nuestras vidas, pues vivimos de tal modo que nos pasan cosas, ¿cierto? Y muchas veces tratamos de arreglarlas pensando que, bueno, esto se dio por esto, o esto se dio por lo otro, o esto se dio por lo otro, y vamos como metiendo remedios, ¿cierto? Pero no funcionan, son infructíferos, porque muchas veces el remedio que nos están dando no es la cura para el verdadero problema, porque ni siquiera a lo mejor tienes mapeado cuál es el verdadero problema, no tienes el diagnóstico correcto, ¿cierto? Ahora, lo que va a hacer Pablo en esta carta es precisamente darnos un diagnóstico certero. Nos va a decir, tu problema no es psicológico, tu problema no es emocional, tu problema no es económico, tu problema es espiritual. Y tu principal problema es, pues, que estás muerto. Estás muerto, estás muerta. Y es lo que dice aquí. Miren lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Un muerto qué hace? Pues nada, pues está muerto, ¿cierto? Espiritualmente no puede hacer nada para ganar la salvación o ganar el favor de Dios porque está muerto. Y la Biblia dice que nosotros antes de Cristo, pues estábamos así, estábamos muertos, caminando, sí, en la vida, pero a fin de cuentas muertos espiritualmente. Y
hay algo aquí que Pablo hace y es que nos da un diagnóstico de cómo se ve una persona que no tiene a Cristo o cómo nos veíamos nosotros antes de que tuviéramos a Cristo. Si tú no tienes a Cristo hoy, probablemente tu vida se va a ver como la descripción que va a dar Pablo en este momento. Y si tú ya tienes a Cristo, pues así se veía nuestra vida antes. Y Pablo comienza con lo siguiente en el versículo 2. Dice lo siguiente. Bueno, aquí puse en nuestras guías. Sin Cristo, antes éramos esclavos de nuestros enemigos. Tenemos tres enemigos. El cristiano tiene tres enemigos. ¿Cuáles son? El primero de ellos que menciona aquí Pablo es el mundo. Efesios 2:2 dice lo siguiente: siguiendo la corriente de este mundo. Antes, sin Cristo, nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa esto? ¿O qué significa cuando Pablo aquí dice mundo? Pues básicamente se refiere al sistema de valores putrefacto que gobierna el mundo el día de hoy. Ese sistema de valores que odia a Cristo, que odia a su iglesia y que odia todo lo que tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo. El sistema del mundo está orientado a darle la espalda al Señor, a darle la espalda a las cosas santas y a ir en pos, pues, de lo que es contrario a Dios. Y algunos ejemplos, por ejemplo, en la música. Tú escuchas la música de hoy y ¿qué hay? ¿Cuáles son las letras? Puro sexo, es pornografía auditiva, literal. Y generalmente es de denigración en contra de la mujer. Tristemente, jóvenes por todo el mundo escuchan esto todo el tiempo. O muchas veces nosotros caemos también en escuchar este tipo de música. Pero ya de entrada vemos que en la música el mundo denigra la creación de Dios y habla todo lo que es en contra de Dios. La televisión o el cine. Tú ya hoy no puedes ir a ver una película o sentarte en la sala de tu casa con tu familia a ver una película. ¿Por qué? Literalmente vas a tener una escena pornográfica o vas a tener una escena de lesbianas besándose o una escena de homosexuales besándose. Es lo que está a la orden del día. Yo me acuerdo que antes, cuando estaban de moda las telenovelas de Televisa, si es que las llegaron a ver alguna vez, apenas pasaban un beso y ya era como escandaloso, ¿cierto? Ahorita eso eso ya casi ni pasa, ya más bien hay que contar los minutos en los que la gente tiene ropa, casi, casi, ¿cierto? Es triste, porque el mundo, amadas, lo que no necesita como tal, el mundo no necesita como tal convencerte de que odies a Cristo. El mundo no trata de hacer eso. Más bien lo que el mundo trata de hacer es que veas lo demás como normal, o sea, que veas el pecado como normal, como que, bueno, todo el mundo lo hace, ¿sabes? Entonces, si todo el mundo lo hace, pues no está mal. Todo el mundo lo hace, ¿verdad? No es tan grave. Entonces, yo lo puedo hacer. El mundo le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y muchas veces cuando estamos metidos o sumergidos en el mundo, caemos en esa trampa, ¿cierto? Entonces ya no vemos que el pecado esté como tan mal, ya lo empezamos a tolerar un poquito. Pero es precisamente lo que hace el mundo, te lleva en esa corriente de que no le digas a lo malo malo, sino que le digas bueno. Entonces es precisamente lo que el mundo hace. Y obviamente va en contra de Cristo. Ahora, otro enemigo que tenemos, aquí dice Pablo, es Satanás. Dice el versículo 2 igual, que antes andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y déjame decirte lo siguiente, Satanás, amadas, gobierna en una esfera de lo invisible, de una manera espiritual. Y no sé si ustedes han estado como al tanto de las noticias, pero en esta última semana se ha descubierto o se han liberado unos archivos, un expediente que estaba oculto sobre el caso Jeffrey Epstein. ¿Quién es esta persona? Era una persona multimillonaria que ya se descubrió que era un agente del Mossad para chantajear a toda esta élite política y millonaria en Estados Unidos y en otras partes del mundo para hacer lo que a ellos les convenía, ¿no? Pero lo más horroroso de esto, amadas, es que detrás de toda esta red de chantaje había una trata, existe aún, una trata de infantes, niños y niñas, que
Y esto que voy a decir pareciera que es de hace 2000 años, pero sigue pasando hoy. Esta trata de infantes, esas personas realizaban y seguramente siguen realizando en lo oculto sacrificios rituales de niños. Los destripan, se comen su sangre y es detestable y apenas está saliendo a la luz. Seguramente conforme pasen las semanas vamos a ir sabiendo más, pero es horripilante y lo único que esto nos dice es que Satanás sigue operando. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sacrificaba niños a los dioses Baal y Moloch. Lo mismo sigue sucediendo el día de hoy, nada más que lo ocultan y apenas está empezando como a salir a la luz. Es terrible, es horripilante, pero lo único que esto nos demuestra es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como iglesia debemos estar preparados para presentar defensa ante las acechanzas del diablo y obviamente cuidar a nuestras familias, a nuestros hijos, sobrinos, nietos con la palabra de Dios. Y Satanás es uno de nuestros enemigos y es formidable. No podemos como confiarnos. Hay que presentar defensa, estar preparados, ¿verdad? Para no dejarnos envolver por las acechanzas del diablo. Y nuestro tercer enemigo, que creo que es el más peligroso de todos, es nuestra propia carne. Efesios 2:3 dice lo siguiente, que andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Básicamente Pablo aquí aprieta el argumento y nos dice, ustedes no eran víctimas, ustedes eran cómplices, porque a ustedes les encantaba andar conforme a los propios deseos de su propia carne. Aquello que ustedes saben que no estaba bien, a ustedes les gustaba hacerlo. Es lo que dice Pablo, no nos da como opción. Nos dice, nuestro enemigo es el mundo, nuestro enemigo es Satanás, pero tienes un enemigo peor que vive dentro de ti mismo y es tu propia carne. Y para testimonio de eso tenemos Pablo en Romanos 7. Yo deseo hacer el bien, pero mi carne que está en mí no me lo permite y termino no haciendo el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice. Porque tenemos un enemigo interno y obviamente la manera de batallar con ese enemigo interno es por medio del Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Pablo nos dice aquí en Efesios 2:3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, el castigo que nosotros merecíamos, ¿cuál es? Según esto, pues la muerte. Y éramos hijos de ira, es decir, la ira de Dios, que es santa y justa, debía de haber caído ¿sobre quién? Sobre nosotros, porque éramos hijos de ira. Sin embargo, ahorita vamos a ver lo que Dios hace. Déjame darte un ejemplo. Se me olvidó traer, tenía yo una rosa, pero vamos a imaginar lo siguiente. Imaginen que yo tengo una rosa. Una rosa es bonita, ¿cierto? Entonces, yo se las paso. Y ustedes empiezan a ver la rosa, le empiezan, qué bonito pétalo, la empiezan a oler, etcétera, ¿no? Y pasa por todas ustedes. Y luego llega aquí. Ahora, supongamos que esa rosa pues es nuestra vida. Y el hecho de que pase por todos nosotros, pues a lo mejor son todas esas experiencias que a lo mejor hemos vivido en nuestra vida, buenas o malas, pero la rosa cuando yo la tenga nuevamente, después de que ustedes la hayan examinado, palpado, tocado, etcétera, va a llegar conmigo y ya no va a regresar en su forma original, va a estar una rosa que a lo mejor está mayugada, a lo mejor a alguien por un descuido le quitó un pétalo, etcétera, ¿no? Pero va a llegar como manoseada, ¿cierto? Ya no va a llegar como en ese estatus original. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que esta rosa, por el hecho que pasó por manos de todos ustedes, regresa a mí fea, mayugada, ya casi sin pétalos, llega muy fea. La pregunta es, yo tengo esa rosa y se las quiero regalar. ¿Alguno de ustedes querría esa rosa fea, mayugada, ya sin aroma, porque todo el mundo la manoseó? Pues según los estándares del mundo, cualquiera diría, no, pues ya está fea, ya no sirve. A mí dame una rosa bonita. Pero aquí la cuestión es la siguiente. Jesús sí quiere la rosa. Porque esa rosa somos nosotros, amados. Nosotros somos esas personas que han sido lastimadas, mayugadas por el pecado una y otra vez, manoseadas, golpeadas. Y a los ojos del mundo a lo mejor nadie quiere esa rosa. Porque es una rosa fea, lastimada. ¿Quién la puede querer?
pero Jesús quiere la rosa. Porque Jesús te ama tal y cual eres, pero no para dejarte en la condición en la que estás, sino para transformarte y darte una nueva vida. Una vida radiante, una vida para su honra y gloria. Y es por eso que Pablo continúa en el versículo siguiente y vamos al punto número 2, y es que cuando no había esperanza, amadas, cuando no había esperanza, Dios intervino. Cuando no había esperanza, Dios intervino. Y aquí viene el punto de inflexión, el punto de quiebre. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos de Satanás, del mundo, de nuestra propia carne, hijos de ira, ¿verdad? Esperando la condenación eterna, pero sucede algo impresionante. Y es lo que dice Pablo en Efesios 2, del 4 al 5. Vamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí esta parte es maravillosa y subráyalo en tu Biblia, si tienes tu Biblia también ahí. Dice, pero Dios. Es decir, es como una bisagra. Una puerta se cierra que es la vida antigua y esta bisagra nos abre una puerta que es a la vida nueva. Es esta vida que nos dice aquí el texto, que con su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos muertos en pecados, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿cómo se ve una resurrección? ¿Cómo se ve a alguien que está muerto y vuelve a la vida? Vamos a Lucas, capítulo 11, versículo 17. Aquí dice versículo 11, pero es el 17. Perdón, Juan, discúlpeme. Juan 11. Sí, ya me andaba perdiendo. Juan 11, versículo 17 al 44. Este es un texto largo, lo voy a ir leyendo y vamos a ir conversando al respecto. ¿Ya estamos todos? ¿Todas? Dice así. Esto es cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿sale? Dice lo siguiente. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ojo, hace énfasis de que ¿cuántos días tenía Lázaro en el sepulcro? ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya estaba bien muerto. Ya estaba putrefacto, ya olía, ya hedía, ¿cierto? Y la Biblia hace énfasis en que ya estaba muy muerto. 4 días. Dice lo siguiente. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, es decir, ya había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, le reclama a Jesús, si tú hubieras estado aquí a tiempo, porque le dijeron con tiempo, cuando Lázaro todavía estaba enfermo, Jesús a propósito no fue. Entonces aquí le reclama, si hubieras estado aquí, mi hermano no estaría muerto, estaría vivo. En el 22 dice, mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, ella creía que un día iba a resucitar, no en ese momento. Está bien, sí te creo que va a resucitar cuando sea el fin de los tiempos, lo que le está diciendo Marta. 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Maravillosas palabras. Esto subráyalo, márcalo, memorízalo. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Ustedes creen esto? Amén. Creemos esto. 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido,
la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Estaba llorando en su casa, llega el maestro, la llama, va al sepulcro y todos los demás la siguen. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo su hermana. Señor, si hubieras llegado a tiempo, mi hermano estaría vivo, no se hubiera muerto. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Ahora, Jesús lloró no porque Lázaro esté muerto, sino porque ve la necesidad y desdicha en la que se encuentran las demás personas tan faltas de esperanza. Y Jesús va a hacer una obra milagrosa en este momento. Dice el 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, porque estaba llorando. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido a ver otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ahora, este detalle es importante, porque estas piedras eran piedras gigantes, no se movían fácilmente. Lázaro tenía 4 días ahí muerto. O sea, eso estaba sellado. 38. Jesús profundamente eso ya leí, perdón. 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Básicamente haciendo énfasis, pues, de que ya está muerto. O sea, ya apesta el cuerpo, huele feo. Porque es de 4 días. Y ojo, Jesús también lo hace intencional. 4 días para que ya huela, para que ya haya certeza de que está muy, muy, muy muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Esto es asombroso. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, ¿a qué vamos con esto, amadas? Esta historia es fascinante porque Lázaro, ¿cómo estaba? Lázaro estaba muerto. No solo estaba muerto, estaba muy muerto. 4 días, ya hedía. Tu cuerpo ya estaba putrefactando, o sea, estaba putrefacto ya. Los gusanos a lo mejor ya empezaban como a empezar a germinar. O sea, ya estaba muy muerto, pues. ¿Y qué hace Jesús? Ora al Padre y luego da una orden. ¿Cuál es esa orden? Lázaro, sal, levántate, sal fuera. Amadas, eso es la conversión. Nosotros no estábamos enfermos, nosotros no estábamos débiles, nosotros estábamos muertos, muertos espiritualmente como Lázaro, así muertos. Pero Jesús, por su gran amor con que nos amó, nos da vida juntamente con Cristo. Jesucristo, cuando tú oyes su voz, Él te dice, levántate y sal fuera. Es decir, vive. Es lo que Jesús nos dice, vive. Él nos da vida. Y esto, amadas, es maravilloso. Y puse aquí en nuestras guías. Nuestra salvación es posible principalmente porque Cristo vivió la vida que no vivimos. Es decir, la ley nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas. Nosotros jamás hemos podido amar a Dios de esa manera, ni por un minuto. Pero Jesús toda su vida amó al Señor su Dios con todo su corazón, alma, mentes y fuerzas. Todo el tiempo. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él la vivió, Él cumplió la ley perfectamente. Jesucristo también murió la muerte que merecíamos. Es decir, Jesús se subió a la cruz siendo inocente. Nosotros éramos culpables, nosotros merecíamos estar en esa cruz. Sin embargo, Cristo murió la muerte que nosotros nos correspondía y lo hizo por amor, porque nos ama. Él se subió a la cruz. También Cristo absorbió la ira que nos pertenecía. Es decir, el castigo de Jesús
no fue simplemente los clavos, ni la corona, ni la lanza en su costado. El castigo principal o el dolor principal que Jesús padeció en esa cruz fue que él soportó en su cuerpo la santa y justa ira de Dios por nosotros. No sé si ustedes recuerdan, pero Jesús dice cuando está en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús estaba llevando sobre su cuerpo el pecado de todo su pueblo, es decir, los millones de infiernos de todo su pueblo, Jesús lo está experimentando en ese momento. Él está llevando ese castigo sobre sí mismo y el Padre está derramando su ira sobre su santo Hijo Jesús con tal de expiar nuestros pecados. Ahorita vamos a leer un versículo que dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El castigo por nuestra paz fue sobre él. Jesucristo soportó todo eso por amor a nosotros, por amor a ti. Y por último, Jesucristo resucitó para darnos una vida que no podíamos producir. Jesucristo resucitó para darnos una vida que no podíamos producir. No sé si ustedes han leído alguna vez 1 Corintios 15, pero Pablo dice lo siguiente: si Jesucristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó. Por lo tanto, el cristianismo tiene todo el sentido. Que tú estés aquí tiene todo el sentido, porque Cristo vive. Y el día que nosotros muramos y pasemos a la presencia de Dios, inmediatamente cuando nuestro corazón del último latido, tú vas a abrir los ojos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque como Él resucitó, tú un día también resucitarás en gloria. Y eso es maravilloso. Es la esperanza que tenemos. Y seremos resucitados juntamente con Cristo. Tenemos vida eterna por medio de Jesús. Y pues aquí, la cruz no es un ejemplo de cómo tienes que hacerle. La cruz, amadas, es una sustitución. Es decir, Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Pues aquí, 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios. Y en el versículo 5 de Efesios, al final dice, por gracia sois salvos. No por emoción, no por tradición, no por religión, sino por la sublime gracia de nuestro Dios. Es decir, tú no eres salva porque estés aquí. Tú no eres salva porque vengas los domingos a la iglesia. Tú no eres salva porque tengas una tradición en tu casa, porque a lo mejor naciste en una cuna cristiana. Tú no eres salva porque a lo mejor sientas emociones hoy. Eres salva porque Cristo te ha salvado por medio de su sangre en la cruz. Cuando tú pones tu fe y confianza en Cristo, Él te salva. No por ninguna de estas cosas que dijimos o que puse aquí, sino por el simple hecho de que tú pusiste tu fe y confianza en Jesús y Él te salva. Él te da vida. Punto número 3. Por Cristo gozamos de una salvación segura. Por Cristo gozamos de una salvación segura. Dice Efesios 6:7, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Básicamente, amadas, el creyente no solamente es perdonado, no solamente eres perdonada, sino que somos unidos a Cristo y somos exaltados en Él. Es decir, básicamente ya todo lo que vives, eres y haces, pues estás unido a Cristo, estás unida a Cristo. Por eso tienes vida, porque estamos unidos a Él. Y hay un versículo que estoy seguro que a lo mejor varias se la saben de memoria, que es Gálatas 2:20, que ejemplifica perfectamente esto. Dice lo siguiente y está en sus hojas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
tú ya estás unida a Cristo, si ya has puesto tu fe y confianza en Él. Eso quiere decir que todo lo que tú hagas, digas o pienses es porque estás unida a Cristo. Obviamente todo lo que es bueno, digno y digno de alabanza y todo lo que está en línea con el Señor. Pero es posible gracias a nuestra unión con Cristo. Ahora, el pasaje de Efesios nos dice dos verdades maravillosas. La primera es que nos resucitó. Dios nos resucitó. Esta resurrección espiritual ya sucedió si tú ya pusiste tu fe y confianza en Cristo, pero tendremos una resurrección futura en la carne. Dice aquí, nuestra resurrección futura es tan segura como la tumba vacía de Cristo. Si Cristo vive, nosotros viviremos porque estamos unidos a Él. Y hay otra segunda verdad, y esta está fascinante, dice, y nos sentó en los lugares celestiales, es lo que dice Efesios. ¿Qué significa esto? Esto no es emoción, sino es posición. Tu salvación no descansa en tus sentimientos, sino en tu unión con Cristo por medio de la fe. Y se me hace interesante porque estos dos verbos están en pasado. Dice que nos resucitó y que nos sentó. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo nos puedes sentar en los lugares celestiales si estoy aquí? Estoy sentada en Rey de Reyes. Estoy sentada aquí en esta silla. ¿Cómo puedo estar sentado en los lugares? Porque es un verbo que está en pasado. Es una acción que pareciera que ya sucedió. Aquí la cuestión es la siguiente. La promesa de Jesús es tan segura, tan estable, tan inamovible, que lo presenta de esta manera. O sea, nosotros es como si ya estuviéramos sentados en los lugares celestiales porque la salvación que Cristo te promete es segura. Por eso Pablo lo pone así, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús, porque tu salvación es segura. Cristo, la sangre de Cristo asegura tu salvación. Y aquí va lo importante de este punto. Tu salvación, amada, no depende de tus sentimientos, no depende de cómo te sientas. Va a haber días en los que te vas a sentir terrible. Va a haber días en los que a lo mejor, pues no, ni siquiera lees tu Biblia u horas. Y a lo mejor pueden pasar algunos días, ¿cierto? O va a haber periodos en los que a lo mejor, pues, no viniste a la iglesia, ¿cierto? Y dices, ching, me siento re mal, o sea, no he podido ir a la iglesia por una vez, otra razón. Y te sientes mal y dices, no, pues me voy a ir al infierno. O sea, no he ido a la iglesia, no he leído mi Biblia. Ojo, es importante hacerlo, pero a lo que voy es lo siguiente. Muchas veces nos dejamos guiar por las emociones de nuestro corazón y pensamos que es nuestro corazón el que nos dirige y nos dictamina, pues, cómo estamos. Pero recordemos lo siguiente. Nosotros somos aceptados por Cristo, no por cómo te sientes, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y si algo tenemos que tener seguros es que si tú hiciste una profesión de fe, si tú has puesto tu fe y confianza en Cristo y en alguna manera el pecado te molesta y tienes una lucha contra el pecado, aunque te sientas mal, aunque tus emociones fluctúen, tú puedes tener seguridad de que Cristo te brinda una salvación que es completamente segura, porque es por Cristo, por su promesa y por su palabra, no por tus emociones, sino por Cristo. Obviamente, estar cerca de Cristo nos tiene que llevar a anhelarlo más, a buscarlo más, a leer, etcétera, ¿no? Pero no estamos exentos a pasar por periodos y por baches en los que nuestra fe fluctúe o en las que nuestras emociones fluctúen. Tenemos el caso de Abraham. Abraham, antes de ser el gran héroe de la fe, mintió varias veces sobre su esposa porque tenía miedo. Su fe flaqueó, ¿cierto? Cayó, pero Dios lo perseveró. Y es la confianza que tenemos que tener. Si tú has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, Jesús te va a perseverar porque tu salvación es segura. Tus emociones no son seguras, cambian, pero Cristo y su palabra sí es seguro. El mundo y sus cosas pasarán, pero la palabra permanece para siempre. Y tenemos esta promesa preciosa. Pon tu fe y confianza en Cristo y el Señor nos perseverará hasta el día final. Cuarto punto. Ya se está acabando el tiempo. Cuarto punto. La sublime gracia que me salva. La sublime gracia
que me salva. Hay una canción hermosa que se llama Sublime Gracia. ¿La han escuchado? Es preciosísima. ¿Se saben la historia? ¿No? Se las cuento brevemente. Había un comandante de un barco llamado John Newton. Este era traficante de esclavos. Y desde chico su mamá lo había como introducido a la religión, le había enseñado a orar. Pero pues cuestiones de la vida, él tomó malas decisiones, endureció su corazón y se había vuelto un traficante de esclavos. Una persona muy dura, que participaba de golpes a los esclavos, incluso hasta violaciones a las esclavas. Una persona muy mala a los ojos de cualquiera, ¿cierto? Es muy mal. Pero ¿qué pasa? Una noche en alta mar, había una tormenta tan grotesca, tan gigantesca que temieron por su vida. De aquí no salimos. El mar nos va a tragar, nos vamos a naufragar, vamos a ahogarnos aquí. Y él recuerda, él en sus escritos, en sus memorias, dice que él recuerda que su mamá le había enseñado a orar cuando era chico y que se postró a los pies de Cristo, se postró en sus rodillas y empezó a rogar: Señor, sálvanos, sálvanos, sé que tú eres poderoso, voy a dejar esta vida, pero sálvanos. El Señor lo salvó y transformó su vida de tal modo que John Newton luego se convirtió en uno de los precursores para que la esclavitud fuera abolida. Porque esa es la sublime gracia. Una persona muy, muy mala, transformada de tal manera que ahora se vuelve un proclamador de la libertad de los que estaban cautivos. Y escribió esta letra, Sublime Gracia. La música, no se sabe quién la escribió. En el cielo podemos preguntar: oigan, ¿quién compuso las notas? Algunos piensan que fue algún esclavo negro que pudo haber compuesto esas notas tan preciosas. Pero a lo que voy es esta sublime gracia de Dios la que nos salva. Es un regalo. Tú no haces nada para merecerla. Dios te la da porque nos ama, porque Él es amor. Y es precisamente lo que habla este pasaje, Efesios 2, 8 y 9. Y aquí lo diseccioné por partes. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia? ¿Alguien sabe? Es un regalo no merecido. Es decir, Dios, básicamente es Dios diciéndote: te estoy dando un regalo que no mereces. Por eso eres salvado, porque te lo estoy dando, porque soy bueno, porque te amo. Y luego dice lo siguiente: por medio de la fe. Es decir, el vehículo por donde esta gracia es recibida es por medio de la fe. Aquí Pablo remata: y esto no es de vosotros. ¿Qué cosa? Pues ni la gracia ni la fe. No es algo que tú produzcas. Tú no puedes sacar esas cosas de ti mismo. Dios te las da, Dios te las regala. La gracia y la fe, Dios te las da. De hecho, Romanos 10, si no me equivoco, dice, no, se me fue. Pero ni la gracia ni la fe las producimos nosotros. Es un don de Dios. Dios nos las da. Versículo 8. Pues es don de Dios. O sea, te está diciendo, no es algo que tú produzcas, es un don de Dios, es algo que Dios te da. Luego el versículo 9 dice lo siguiente: no por obras. ¿Qué significa eso? Nada que yo haya hecho, exactamente. No hay ninguna obra que me acerque más a Dios que yo pueda hacer, porque estaba muerto. ¿Un muerto qué hace? Nada. No hay buenas obras que podamos hacer. Si tú piensas o pudieras pensar que haces el 0.0001% y participas en ese porcentaje en tu salvación, entonces Cristo falló en la cruz rotundamente, porque entonces necesitó que tú hicieras algo y su obra no fue perfecta, pero la obra de Cristo fue perfecta, de tal modo que no necesita nada de nosotros. Lo único que nosotros ponemos en la salvación es el cadáver y Cristo nos da vida, porque no es por obras. Y remata en el versículo 9: para que nadie se gloríe, porque toda la gloria pertenece a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio perfecto. Una de las solas es soli deo gloria. Toda la gloria es para Dios, no para nosotros. Si creemos
es porque Dios nos dio la gracia para creer. Si tenemos fe es porque Dios nos dio la gracia para tener fe. Y puse aquí Pablo destruye el orgullo humano. No hay jactancia en la salvación. No puedes jactarte. La fe es un regalo. El arrepentimiento es un regalo. La perseverancia es un regalo. Todo en la vida cristiana, amadas, es un regalo. De gracia recibisteis, de gracia dalo. Porque es un regalo. No hiciste nada para merecerlo. No pagaste por ello. Cristo te lo dio gratis. Dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tienes es por gracia. Y todo lo bueno, todo don perfecto desciende de lo alto. Es Dios quien nos lo da. Si tú tienes familia, si tú tienes trabajo, si tú tienes habilidades, si tú tienes vida eterna, si tú tienes una iglesia, si tú tienes lo que sea que tengas y que sea bueno, Dios te lo ha dado. Es gracia. Porque si algo mereciéramos, es la condenación eterna y que Dios pues nos dejara la desdicha. Pero Dios no lo ha hecho así. Al contrario, nos ama tanto que nos da no solamente estas bendiciones espirituales, nos da cosas hermosísimas que podemos disfrutar en nuestro día a día, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Él nos lo da. Y Salmos 3:8 dice lo siguiente: la salvación es de Jehová. No dice del hombre, ¿cierto? La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y es el deseo de mi corazón que esta bendición, que la salvación de Jehová descienda sobre todo su pueblo, sobre nosotros en esta mañana. Y vamos al punto número 5. Somos salvados para dar fruto para su gloria. Somos salvados para dar fruto para su gloria. Algunas personas dicen que pues nuestras obras contribuyen a nuestra salvación. Pero aquí Pablo va a desarmar eso completamente. Porque dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Básicamente, las obras no nos salvan. Las obras simplemente son un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que somos salvos, y dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para reflejar estas buenas obras. Y hay algo bien interesante aquí. Dice que estas buenas obras ni siquiera proceden de nosotros. Tú no las produces, sino que dice que Dios, ¿qué cosa? Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si tú llegases a hacer alguna buena obra, no puedes jactarte de que hiciste una buena obra, porque Dios te puso esa buena obra para que la hicieras. Es decir, Dios te dio la buena obra. Y de hecho, Filipenses dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso si tienes el deseo para hacer la buena obra, no procede de ti, procede de que Dios puso ese deseo en ti. Y esto nos lleva otra vez. Dios tiene toda la gloria, todo el tiempo, sobre todas las cosas. Puse aquí, las buenas obras no nos salvan, sino que nos siguen. Dios las preparó para que anduviésemos en ella. Y mira lo que dice el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si tú eres una persona cristiana, Dios constantemente te está poniendo buenas obras a tu alcance para que las hagas. Porque este texto nos dice que el bien y la misericordia nos siguen, vienen tras nosotros. Y Dios pone las buenas obras delante de nosotros para que andemos en ellas. Hay que dejarnos alcanzar por ese bien y por esa misericordia para que podamos andar en las buenas obras que el Señor nos permite o nos pone delante de nosotros. Pues aquí también, un árbol no da fruto para ser un árbol. Da fruto porque está vivo. Un árbol muerto no da fruto, ¿cierto? Y ese árbol está vivo, ¿por qué? Porque está unido a Jesús. Oye, nosotros aquí somos el símil del árbol. Jesús dice en Juan 15:5,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos, amadas, estar unidos, unidas a Cristo, porque es la única manera en la que podemos dar fruto para su gloria. Y dice aquí que mucho fruto, porque si estás separada de Cristo, dice aquí, nada puedes hacer. Nada podemos hacer sin Cristo. La gracia que salva es la gracia que transforma. Si a ti te ha alcanzado la sublime gracia del Señor, amada, irremediablemente tiene que haber un cambio. Y no un cambio que tú generes, sino que esta misma gracia te desborda. Te lleva a decir, quiero más de mi Señor, quiero más de la palabra, quiero más convivencia con los hermanos, me gustan las alabanzas, porque cada vez más y más y más es Cristo en nosotros, porque esta gracia transforma. Y termino con esta pregunta, amadas. ¿Ha ocurrido el pero Dios en tu historia? Recuerda, antes estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos del mundo, de Satanás y de nuestra carne. Pero siempre en esta historia hay un pero Dios. Y la pregunta es, ¿ha habido un pero Dios en tu vida? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Descansa Cristo? ¿Descansas en Cristo o en ti misma? ¿En dónde estás apoyando tu fe y confianza? ¿En tus obras, en tus fuerzas, en tu dinero? ¿En qué lo estás apoyando? Pon en Cristo tu fe. Y aquí una reflexión importante más. Hoy tú no necesitas prometer, no necesitas mejorar. Lo que necesitas, lo que necesitamos es vida. Y esa vida solamente se encuentra en Cristo. Esta vida está en Cristo. Ve a Él en arrepentimiento y fe y Él te dará vida y vida en abundancia. Amadas, a muchas de ustedes las conozco, a otras no y a otras poquito quizás, pero si algo con lo que me gustaría que se quedaran en esta mañana es que Cristo murió para darles vida, para darnos vida. Él murió, resucitó y nos ama tanto que murió en la cruz por nosotros. Jesucristo murió, resucitó y un día volverá por su iglesia. Y su iglesia son todos los creyentes en Jesucristo. Entonces yo te animo a que pongas tu fe y confianza en Él, porque Cristo tiene para ti vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta porción de tu palabra. Es fascinante, Padre, ver lo que tú has sobrado en nuestras vidas, Señor. Estábamos muertos, éramos como huesos, Señor. Espiritualmente no podíamos hacer nada, Señor. Estábamos cautivos del pecado, cautivos de la maldad, cautivos del mundo, cautivos de Satanás. Señor, estábamos perdidos. Sin embargo, tan rico y tan grande es tu misericordia, Señor, que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a morir en esa cruz de una manera cruel, Señor, a derramar toda su sangre por nosotros, Señor, para que podamos tener vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a que confiemos en ese sacrificio perfecto, a saber que tenemos vida, Señor, y esta vida es porque Cristo nos las otorga, Cristo nos lo regala, Cristo ha logrado una salvación inmensa, Señor. Ayúdanos a tenerla siempre presente, lo que costó el hecho de que seamos salvos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Queremos ser hijos e hijas obedientes a ti, Señor. Queremos andar como es digno de ti, Señor. Y eso pues no puede pasar solamente de nosotros, sino que tú actúes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te pido por mis hermanas aquí presentes, Señor, bendícelas, prospéralas, Señor, en sus familias, en sus casas, trabajo, lo que hagan, Señor, que tú siempre estés presente, Señor. Lo pedimos y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.